y vamos a hablar de la lactancia. Es importante saber que el calostro, no sé si todos ya lo han oído, pero normalmente siempre nos lo explican, que es la primera leche disponible después del parto y es muy rica en proteínas, es más pobre en hidratos de carbono y grasa, porque, bueno, contiene anticuerpos y por eso es importantísimo que el bebé la tome, ¿no? Y hacer hincapié. Es muy común que les comenten las mamás que van a lactar que se les fue la leche, que no tienen leche y que no les sale y que pues, hay que darle mamila, ¿no? Entonces hay que insistir. Como nutriólogos aquí también hay que trabajar esta parte de enseñar a la mamá cómo hacer, eh, cómo dar la leche al bebé e insistir, o sea, que entre más se pegue al bebé y entre más succione el bebé, aunque obviamente se quede con hambre y tal vez tengamos que hacer alimentación mixta con biberón, pues que el bebé insista para que se estimule la producción de la leche. Nadie nos dice como mamás que, como a las mamás que nos va a doler terriblemente los senos porque pues evidentemente es un tejido que no ha sido usado como ahora se va a usar y entonces puede haber grietas y puede haber mucho dolor. Entonces esto también es importante orientarlo, por supuesto el ginecólogo, la ginecóloga tendría que tratarlo, pero no siempre es así y entonces también como nutriólogo hay que comentarlo. El calostro aporta aproximadamente de 20 kilocalorías cada 30 gramos y es fuente de, como les digo, de anticuerpos para el niño y se recomienda dar lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. Cuando ustedes ya trabajen sean profesores de la universidad como nosotras y vayan al Seguro Social o al ISSSTE a pedir su incapacidad, les van a decir, a los 6 meses su leche no sirve, no le puede dar. Entonces, pues, no, ustedes respiran, le dicen que sí al doctor para que les dé su incapacidad y incluso ahorita la OMS está recomendando en poblaciones en donde pues hay desnutrición y no hay acceso a agua potable que se puede extender hasta los 2 años. Entonces, evidentemente, aquí se refiere a lactancia exclusiva, perdón, durante los primeros 6 meses, porque sabemos que la leche empieza a carecer de nutrimentos y ser insuficiente, pero eso no quiere decir que se le deje de dar. Katia, ¿tienes alguna duda? No, profesora, la olvidé, perdón. Okay. Raquel sí tiene duda. Ah, yo nada más. Bueno, es que mi mamá se dedica a eso, dije, al banco de leche de Ah, la Cuadro. ¿ella qué estudió? Es nutrióloga igual. Ay, no me digas. Ajá, entonces ella trabajó, o sea, hizo la inauguración del banco de leche. Entonces ahí ¿En como qué que institución? Perdóname. en el IMSS, Ah, ok, en la maravilloso. Gírico 4. Sí, pero entonces, quería complementar con que la lactancia, o sea, sí debe ser exclusiva hasta los 6 meses, pero de ser posible sí se puede alargar hasta los 2 años y que incluso en lugares como en sectores de bajos recursos Ujú. es recomendable por hormonas que se producen, entonces evita que las mujeres se vuelvan a embarazar. También, Ajá, entonces como que se le agregar eso. Ah, y que la sí. leche, el calostro es diferente si se tiene niño o niña. ¿A poco? Sí. Fíjate, qué curioso, eso no lo sabía. Muchas gracias, Raquel. Y sí, efectivamente, puede ser menos probable que se embarace la mujer, sin embargo, no es garantía, ¿no? Porque es así como, ah, sí, entonces sigo lactando y entonces puedo tener relaciones y no quedar embarazada, ¿no? Y sin embargo, hay mujeres que sí quedan embarazadas, ¿no? Entonces puede ayudar o tener menor probabilidad de embarazarse, pero no quiere decir que sea un anticonceptivo, ¿no? Porque a veces en los lugares de bajos recursos eso se sabe o se entiende y pues a veces se embarazan y los embarazos ya veíamos que son embarazos con diferencias muy pequeñas de tiempo. Fernanda, Yo tenía una duda en la parte de que, o sea, cuando lactan duele, porque, o sea, ¿sí es normal que duela o puede haber alguna enfermedad por ahí o es completamente normal? te duele porque se puede agrietar la piel.
Y entonces ahí tienes que ponerte una pomada, tienes que lavar después de cada tetada y, y dejar, ahora sí que se seque, porque pues como queda húmedo, puede provocar, pues ahora sí como lo que le sucede a las vacas, ¿no? La mastitis. Entonces, al principio podría doler, porque como les digo, puede haber grietas y puede haber inflamación del tejido mamario. Una vez que, pues ahora sí que se endurece, vamos a decirlo coloquialmente, se curte, ya no te debería de doler, pero si duele hay que acudir al médico para que lo revise, porque puede, esas cortaduras, vamos a decirlo así, pueden infectarse. Y entonces ahí sí no vas a poder darle de comer al bebé porque te dan antibióticos y entonces eso pasa por leche. Entonces, en realidad no debiera doler. Si duele hay que ver por qué duele y eso debería de quitarse. ¿Fátima? Ok, gracias. Sí, de nada. Hola, profesora, buenos días. Hola. Yo tenía una pregunta sobre en qué consiste la Liga de la Leche. No la conozco como tal, pero pues son organizaciones ahora sí que se organizan para promover la, la lactancia materna exclusiva. No sé si ustedes llegaron a leer, escuchar pues toda esta lucha que hubo con las grandes productoras de leche para bebé, entre ellas Nestlé, porque cuando tú, hablando de que vas al ISSSTE, te dicen que no te sirve para nada la leche y que tu leche ya no le sirve para nada al bebé y que vayas por tus latas de leche. Entonces, pues sigue habiendo intereses muy fuertes y como les digo, actualmente pues te dan máximo un mes y medio después de que tienes incapacidad para regresar a trabajar. Entonces, no hay lugares en, en los lugares de trabajo, pues es difícil sacarte la leche, ¿no? Llevársela al bebé. Y entonces es muy común que dejen de lactar las mamás, sobre todo si trabajan. Y entonces la Liga de la Leche, pues trabaja en fomentar que sí se dé la lactancia, que nos permitan a las mamás salir a darle de comer al bebé o por lo menos guardar la leche en mamilas y evitar que se siga promocionando que es mejor la leche de lata que la de la mamá. Entonces, en realidad no te sé decir, pero sí te puedo contar que eso ha pasado y se demostró que muchos niños murieron porque no había agua potable y se preparaba con agua que provocaba diarrea a los niños, ¿no? Entonces, pues evidentemente es mejor dar de la leche materna porque ahora sí que está, como nos comentaba su compañera, pues está hecha a la medida. Pero lo revisamos y lo platicamos. Raquel, ¿tenías otra duda? Ay, sí, bueno, no es duda. Sí, un comentario. Ajá. Sí, la Liga de la Leche se encarga de promover la lactancia materna exclusiva, también de promover lugares, lactarios en empresas grandes para que se pueda, pues, amamantar y que no sea en el baño y que no sea como algo privado, y también de hacerlo público, de que en realidad es algo normal y no tendría por qué verse mal. Claro, También ayuda con la creación de bancos de leche para mamás que no pueden tener o dar leche. em, y todo eso, o sea, como la distribución de información. Y se trata de lograr, también estar en contra de las campañas, en contra de las fórmulas, porque pues no tienen lo que deberían. O sea, parece que sí, pero no tienen lo que deberían. Y ya, incluso, incluso se ha encontrado que pues tienen más riesgo de obesidad los niños que no se amamantan con la leche de la mamá, ¿no? Entonces, sí, incluso, evidentemente, sí. o sea, también se ha encontrado que es más propenso un bebé a que se haga alérgico a la lactosa Sí, y se les da leche materna, leche, um, y se les da fórmula. Igual como que hay deficiencias en muchos aspectos, por eso es como, de eso se trata la Liga de la Leche. Ya. ¿cómo ven? ¿Sí quedó claro?
Le hubiéramos dicho a tu mamá que nos viniera a platicar. Paula. Quería preguntarle, por ejemplo, a una mamá con obesidad o con diabetes, ¿qué tanto afecta como a la leche y pues en el bebé pues podría causar algún desperfecto o solo, o sea, la leche que hace solo es la necesaria para el bebé y no le afecta? Muy buena pregunta. La obesidad no tendría por qué afectar. En el caso de la diabetes, no sé si los medicamentos pasen por la leche, eso habría que revisarlo. Lo reviso y lo comento. ¿Alguien sabe? Yo sé, A ver. este, Adelante, por lo adelante. que sé, no Ajá, afecta. O sea, como es independiente y como tiene muchos factores, no importa que la mamá tenga obesidad, cualquier tipo o grado de obesidad, ajá, tampoco importa si tiene diabetes. Y todo esto, bueno, se tiene que mantener controlada, obviamente, claro. pero finalmente la leche no le afecta. No estaría la metformina. De todas maneras, lo verificamos. Justo esta parte que nos insisten, ¿no? Que tenemos que dar nada más generalidades y no meternos a patologías y eso, pero pues vivimos todos los días con diabetes gestacional, con obesidad, entonces, bueno, es bueno que lo pregunten y que lo revisemos. En el caso de diabetes, pues sí sería muy importante ajustar calorías, hacer fraccionar la dieta, porque la hipoglucemia es terrible, les puedo contar ahora sí que de una experiencia propia que te da una hambre terrible, sobre todo después de que le das de comer al bebé. Entonces, ahí podría ocasionar hipoglucemias a la mamá, entonces más bien, como dice su compañera, habría que trabajar en el control de la glucosa de la mamá y fraccionar la dieta por lo menos en 5. Paula, ¿quieres comentar algo más? No, ya está bien, gracias. Andrea. Yo tengo una duda, bueno, se me hace un poquito obvia, pero igual lo pregunto por No, si acaso. adelante. Obviamente esto es en casos donde tanto el bebé como la mamá se encuentran 100% sanos, o sea, en casos de desnutrición o algo así, ya no es tan recomendable solamente la leche materna o ahí sí ya es Sí, recomendable la leche de lata. si no se está alcanzando, y bueno, también nos lo platicará Mariel, si no se está alcanzando las calorías o el requerimiento energético y de nutrimentos del bebé, pues sí habría que revisar y optar porque sea mixta, o sea, no quitarla, eficientar también la alimentación de la mamá y tal vez complementar con leche de vaca, ¿no? Con los sucedáneos. Pero eso también lo vas a platicar un poco, ¿no, María? Sí, un poquito de cómo se da este proceso en la lactancia y después la lactación. Entonces lo vamos a revisar, pero idealmente por lo menos que tomara los primeros días o semanas el bebé para que por lo menos tenga el calostro. Eso sería lo ideal. Pero por eso, como les comentaba, pues sería lactancia exclusiva y ya después se va a trabajar lo de la lactación, que es otro rollo y otra polémica, ¿no? Pero bueno, eh, esperemos que pronto se pongan de acuerdo. Entonces, la producción media de leche en los primeros 6 meses de la lactancia aproximadamente son 700 mililitros por día, pero va de un rango de 550 a 1200 mililitros por día. Hay mamás que son así de increíbles, y de dónde sale tanta leche, ¿no? Y como les comentaba, va a depender de la frecuencia, de la duración y de la intensidad de la succión del lactante. Entonces, como les digo, hay que insistir y por supuesto que va a haber, como decían, mamás que no estén sanas, niños que no estén sanos, que haya algún problema, que el bebé no tenga la fuerza suficiente para succionar, porque pues tiene bajo peso, los pezones están diferentes, la anatomía es diferente y entonces eso lo dificulta, pero bueno, normalmente podría
podría ser así, que el bebé intente succionar. Les cuento también que si es cesárea, pues la leche no va a estar ahí, ¿no? Porque obviamente todo el proceso del trabajo de parto estimula la producción de leche, y entonces cuando hace cesárea y además hace cesárea antes de que pues empiece el trabajo de parto, pues la leche no va a estar ahí, y entonces más difícil va a ser que salga, y en esos casos pues los primeros días o en el hospital va a tener que ser leche en mamila, pero de todas maneras hay que pegarse al bebé. Y como preguntaba su compañera, la leche de las mamás desnutridas pues sí van a tener valores más bajos de varios nutrientes, y habría que ahí trabajar en complementarlo, pero los anticuerpos pues van a estar ahí, y es importante que se insista en que se dé la lactancia. ¿Se acuerdan que veíamos que en embarazo más o menos aumentábamos 200, 300 kilocalorías? Aquí también se recomienda más o menos 250 kilocalorías por día de aumento, pero recuerden que esto va a ser individualizado. Pues si es esta mamá que está produciendo muchísima leche, pues y se queda con hambre y está bajando de peso, habría que revisar si hay que aumentar un poco las calorías, pero más o menos ese es el aumento. Recuerden que estas kilocalorías extras son de las que, o sea, si tú les estabas dando 200 kilocalorías en el último trimestre, pues le sigues dando esas 200 kilocalorías extra. No son de las que les dabas en el embarazo más las 200 kilocalorías para la lactancia. No, estas son igual extras del requerimiento basal con el peso previo al embarazo. Ahorita, bueno, cuando ya está el bebé, idealmente uno, bueno, yo siempre les presumo que bajé nada más lo que el bebé, lo que el bebé pesaba. Yo terminé pesando lo mismo que antes del embarazo, pero bueno, va a haber mamás que no pase eso y que se queden con sobrepeso, y entonces ahí no hay que aumentar tampoco mucho, y no podríamos usar ese peso, sino el peso previo. Y obviamente si no lo tenemos, pues ir trabajando con, como les comentaba Mariel, con el peso ajustado. Los hidratos de carbono pues van entre 110 y 200 gramos por día, las proteínas 25 gramos por día, y los ácidos grasos poliinsaturados, omega 6 y omega 3, pues igual que lo platicábamos en el embarazo. En el caso de la energía, la mujer con sobrepeso u obesidad no requiere energía extra. Esto no quiere decir que no vayan a comer más, ¿eh? Pues esto se le explica, y decir que, bueno, sería conveniente que no consumiera más calorías, pero bueno, sí, se está quedando con hambre, y eso hace que, pues también, recuerden que cuando no dormimos nos da más hambre, nos da más apetito, además por hidratos de carbono y antojitos. Entonces, evidentemente la nueva mamá no va a dormir y se le van a antojar más cosas. Entonces ahí hay que trabajar también con los antojos, tal vez tener verdura picada. Como dicen, para criar a un bebé se necesita una tribu, y es verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hice sola y no, pues es una tortura. Porque entre que se duerme el bebé, preparas la comida, ya se despertó, ya te dio hambre a ti, ¿no? Y entonces dices, le doy de comer a ella como yo, y además termina y se vomita, ¿no? Se vomita en ti, y entonces hay que limpiar. Entonces es muy complicado. Por lo que sí es importante pues tener ahí un apoyo social de la familia. Y una cuestión muy importante es que también la cantidad de agua pues aumenta muchísimo por la producción de leche. Entonces es importante que esté muy bien hidratada la mamá para que no tenga sed. Cuando empiezas a lactar, empiezas con una sed, así de un vaso de agua. Entonces es importante también decirles, cuando vaya a empezar a darle al bebé, póngase su barrita de agua. Las reservas de grasa acumulada durante el embarazo proporcionan entre 100 y 150 kilocalorías, y entonces estas van a servir de soporte durante los primeros meses de la lactancia. Se aconseja, sin embargo, que las mamás lactantes mantengan una ingesta calórica de al menos 1.800 kilocalorías por día. Entonces, en función de ese cálculo, pues es lo que hay que ver.
también es importante que no, lo que comentábamos en el embarazo, que las mamás no se pongan, tampoco se pongan a restricción calórica. O sea, una cosa es que no le voy a aumentar yo calorías, pero otra es que le restrinja yo las calorías para que aproveche y baje de peso. Dime, Brenda. Profesora, una pregunta. Hace rato en la diapositiva anterior, lo del IDR, bueno, de los requerimientos Ajá. nutricionales, o sea, ¿esas 250 calorías se van a aumentar a lo normal? O, bueno, a Ajá, lo que lo estaba normal. consumiendo en el embarazo, ¿o cómo? No, no. Como les decía, si tú ya habías aumentado, por ejemplo, si tú ya habías aumentado a 300 kilocalorías en el tercer trimestre, entonces ya en la lactancia le vas a dar 50 kilocalorías menos. ¿Sí? O sea, eso lo calculas con el peso previo al embarazo, que eso sería lo que requeriría sin embarazo, y eso sería a lo que le aumentas 250 kilocalorías. Gracias, profesora. ¿Sí? Es decir, si tú ahorita requieres 1700, ¿no? A esas 1700 le vas a subir las 250. Ok, ¿Sí? gracias. Y como les digo, puede que empiece la mamá a hacer ejercicio y si esté lactando y el bebé, las demandas del bebé pues sean muchas, y entonces ahí habría que ver si alcanzan esas 250 o subirlo. Entonces decíamos que la producción de leche va a disminuir si hay dieta hipocalórica rigurosa, es decir, que sea muy estricta la restricción calórica y por lo tanto pues no es conveniente. Lo que sí es que las mujeres sanas que utilizan lactancia van a perder entre 0.5 kilogramos, aproximadamente medio kilo por semana. Como les digo, si se quedaron con un peso arriba de lo que tenían previo al embarazo. Y las mujeres, por lo tanto, con bajo peso tienen mayor riesgo de reducir la producción de leche si restringen la ingesta calórica. Entonces, hay que tener cuidado y hay que platicar sobre pues, ponerse a dieta, como dicen, durante la lactancia. La cantidad recomendada de hidratos de carbono o la idea de esta cantidad recomendada es aportar calorías suficientes en la dieta para que proporcionen los volúmenes de leche adecuados. ¿Se acuerdan que en el embarazo decíamos que siempre es importante dar hidratos de carbono para la prevención de cetosis? Y como les digo, eh, es evidente que te empieza a dar cetosis, o sea, así, sientes como el bebé empieza a llorar, sientes cómo se empiezan a llenar los senos, ¿no? Y así como que te empiezas a marear, dices, no, tengo que comer. O sea, sí es rapidísimo el proceso y por lo tanto es importante consumir hidratos de carbono complejos para porque si consumes simples, pues se van a absorber rápidamente y eso no te va a mantener la glucemia en concentraciones adecuadas. En el caso de los lípidos, no hay IDR para los lípidos totales durante la lactancia, como lo comentábamos en el embarazo. Depende de la cantidad de calorías necesarias para mantener la producción de leche, o sea, lo podremos poner al 30%. Y la presencia, eso sí, de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en la leche materna y por tanto su presencia en la dieta de la mamá es fundamental para el desarrollo del lactante. Entonces, por lo tanto, hay que insistir en que se consuman las 2 porciones de pescado a la semana. Si no se puede, pues por lo menos consumir los precursores, que serían nueces, almendras, cacahuates, semillas de girasol, y bueno, por supuesto que verduras, ¿no? La leche materna contiene entre 10 y 20 miligramos por decilitro de colesterol y el bebé consume aproximadamente 100 miligramos por día. La cantidad de colesterol en la leche no refleja la dieta de la mamá, pero disminuye con el tiempo a medida que progresa la leche. Y bueno, la idea no es que aumente el consumo de colesterol, sino que se deje a lo recomendado para prevención cardiovascular, que es entre 200 y 300 miligramos de colesterol. Si consumes las porciones de carne necesarias, o sea, si no te pasas, no. Y bueno, lo del huevo, ¿no? Que también
es controversial ahorita, ¿no? Antes, no, que restringas el huevo y ahora no, que es maravillosa la proteína y entonces come todo lo que quieras, pues no. Hablando de mamás con diabetes y bueno, los pacientes con diabetes, en ellos sí es evidente o sí se ha comprobado que un mayor consumo de huevo puede aumentar el colesterol, entonces no se recomienda liberarlo como tal. Y bueno, no pasarse de un huevo al día. Entonces, como conclusiones es importante aquí es importante el cuidado perinatal, que sería la evaluación nutricional de la mujer antes y durante el embarazo, que aquí decía prenatal, y según yo le cambié, y sería la evaluación nutricional perinatal, que esa es otra cosa que les quiero yo comentar. Como que nos encajonan a los nutriólogos en esta parte de que solo tenemos que trabajar con la dieta, ¿no? Pero los nutriólogos podemos trabajar en muchas áreas y una de las áreas es la evaluación nutricional. Nosotros hemos podido implementar aquí en el instituto la evaluación de la composición corporal en varias áreas, en cardiología, en urgencias, en terapia, en los pacientes en terapia intensiva. ¿Y por qué? Porque el estado nutricional va a tener que ver con muchos de los desenlaces o con mucho del pronóstico del paciente. Entonces es un área que yo los invito a estar explorando y van a ver que es algo muy bonito porque les puede incluso permitir orientar a los médicos en el manejo de los pacientes. Como decíamos, es importante dar seguimiento a la curva de ganancia ponderal durante el embarazo, entonces hay que tener la libretita donde por lo menos cada semana tener el peso y la presión arterial para que vayamos haciendo nosotros como nutriólogos la curva. Evaluar la alimentación, hay que ir evaluando la alimentación para detectar la presencia de algún trastorno nutricional y bueno, idealmente vigilar que no exista sobrepeso ni desnutrición porque ya vimos que esto puede generar muchos trastornos. Como les comento y decía su compañera, pues este es el caso de mamás que no tienen ninguna enfermedad, ¿no? De mamás y de niños. Ese es otro rollo y bueno, se va a ir viendo en el transcurso de la carrera, pero lo que es importante es verificar que no se esté consumiendo medicamentos y que estos medicamentos no pasen a través de la leche materna. Porque pues sí, también tenemos algunas complicaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Una de las cuestiones que nos insistieron en nuestro curso de docencia, que tomamos antes de darles clase, es que trabajáramos en conocimiento basado en problemas. Entonces vamos a dejarles un problema, no les vamos a decir cómo hacerlo, ustedes lo van a investigar. Por supuesto que con lo que ya llevamos trabajado, ustedes lo pueden hacer y por supuesto que estamos, Mariela y yo, para orientarlos. Entonces, después de este anuncio, la idea es que trabajen por equipos, pueden hacer nuevos equipos o pueden seguir trabajando con los mismos que trabajaron al inicio con lo del artículo. Y la idea es que hagan el cálculo de requerimientos de energía y macronutrientes de una mujer que esté embarazada o que se encuentre lactando. Como decíamos, habría que decir cuántas son las kilocalorías que necesita, cuáles son los porcentajes de macronutrientes que le van a dar, y ahí podrían decir, no, pues yo decidí dejarle la distribución de 50% de hidratos de carbono, 20 de lípidos y 20 de proteínas y 30 de lípidos, porque con esos yo cubro los requerimientos mínimos de cada uno de estos macronutrientes y habría que hacer recomendaciones generales en el embarazo o la lactancia. ¿Se acuerdan que lo veíamos al inicio? Hacer un menú de ejemplo y ya que se tenga, pues la idea es que nos lo manden, perdónenme, que nos lo manden y que al final del curso vamos a seleccionar, así vamos a ir haciendo para embarazo, lactancia, infancia, adolescencia y adulto mayor.
Entonces, espero que se lleven muy bien con su equipo porque van a trabajar mucho durante este tiempo y vamos a seleccionar pues, los mejores de lactancia, los mejores de infancia, etcétera, para que al final nos lo expongan a todo el grupo y esa sería ahora sí que su evaluación final para su calificación del segundo parcial. Entonces, esa es la idea. Como les decía yo a Katia, pues pueden consultar a Katia, ¿no? No pasa nada si se repiten los casos, nada más que no se repitan el cálculo y los menús, ¿no? Y acuérdense que si me copian cosas o menús del internet, yo ya puedo agarrar mi Google Lens y ver si lo sacaron de ahí. Entonces, la idea es que sea original, que sea una idea de ustedes. Por supuesto que puede ser perfectible, sí, no tengan miedo, pero esto vamos a dejar 2 semanas para embarazo, vamos a ir dejando 2 semanas para que lo puedan hacer y se vayan poniendo de acuerdo. Si tienen dudas, pues lo vamos platicando la próxima clase, pero la idea es que ustedes ya solitos intenten hacer ahora estos cálculos. ¿Cómo ven? ¿Grabar?